Imagina una pequeña roca perdida en la inmensidad del Océano Pacífico, el lugar más aislado del planeta Tierra. Un punto minúsculo en el mapa que se encuentra a más de 3.700 kilómetros de cualquier rastro de civilización continental. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, una cultura que no conocía la rueda, que no tenía animales de carga y que jamás trabajó el metal, logró lo que para muchos sigue pareciendo un milagro de la ingeniería o una intervención de otro mundo. Tallaron, transportaron y elevaron cientos de estatuas de piedra gigantescas, algunas con el peso de 80 toneladas y la altura de un edificio de 3 pisos. Pero mientras esas miradas de piedra se elevaban orgullosas hacia el cielo, algo aterrador y silencioso sucedía a sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, los bosques milenarios desaparecieron, los animales se extinguieron y una sociedad que alguna vez fue próspera y sabia se hundió en el fango del caos, la guerra y el canibalismo. ¿Cómo es posible que una cultura tan avanzada decidiera suicidarse ecológicamente solo para adorar a unos colosos de roca? ¿Fue orgullo? ¿Fue locura? ¿O fue algo que aún no terminamos de comprender? Hoy vamos a descifrar, capa por capa, el enigma de la isla de Pascua, una historia que la arqueología oficial está empezando a ver con ojos muy distintos y que guarda una advertencia para nosotros que no podemos permitirnos ignorar. Hagamos un trato. A cambio de revelarte la verdad definitiva sobre este misterio y explicarte qué fue lo que realmente borró a los Rapa Nui del mapa, solo te voy a pedir una pequeña cosa a cambio: tu suscripción. Para entender la magnitud de esta tragedia que parece sacada de una pesadilla, primero debemos viajar en el tiempo hasta el año 1722. Es el Domingo de Resurrección, y un explorador holandés llamado Jacob Roggeveen, al mando de 3 barcos, cree haber divisado una línea de tierra en el horizonte tras semanas de navegación por un océano vacío. Lo que encuentra al desembarcar lo deja absolutamente helado. Ante él se extiende una isla desierta, barrida por el viento, sin un solo árbol que supere los 3 metros de altura y habitada por personas con signos evidentes de desnutrición. Sin embargo, lo más impactante no son las personas, sino los guardianes de la isla. Cientos de colosos de piedra, los Moai, que parecen vigilar el horizonte con una expresión de tristeza y abandono infinita. Algunos están de pie, otros han sido derribados y muchos más yacen a medio terminar en las canteras, como si los trabajadores hubieran soltado sus herramientas de un segundo a otro para nunca volver. ¿Quiénes eran estas personas y cómo demonios habían llegado a este lugar tan remoto? La isla de Pascua está tan lejos de todo que sus habitantes la llamaban Tepito o Tegenua, que en su lengua significa el ombligo del mundo. Quédate conmigo porque más adelante te voy a revelar el dato exacto sobre la verdadera técnica que usaron para mover a estos gigantes. Un descubrimiento reciente que cambia por completo la narrativa de la arqueología clásica y que demuestra que las leyendas locales no eran cuentos de hadas. La historia comienza mucho antes de los europeos. Hace aproximadamente 1200 años, un grupo de valientes navegantes polinesios, guiados por las estrellas y las corrientes marinas, desembarcó en lo que entonces era un auténtico jardín del Edén. En aquel tiempo, la isla no era el desierto que vemos hoy. Estaba cubierta por millones de palmeras gigantescas, una especie única llamada Pascalococcus disperta, que podía alcanzar los 15 metros de altura y cuyos troncos eran perfectos para la construcción. Había aves terrestres en abundancia, colonias de aves marinas que anidaban en los acantilados y un mar lleno de delfines y peces. Los primeros Rapa Nui tenían comida de sobra, madera para sus hogares y un sistema social perfectamente organizado bajo el mando de un rey divino. Pero en medio de esa abundancia surgió una obsesión religiosa y política que se convertiría en su soga al cuello: los Moai. Estas estatuas no eran simples adornos, representaban el mana o el poder espiritual de los ancestros más importantes de cada clan.
Se creía que al colocar un moai sobre su plataforma ceremonial llamada Ahu, el espíritu del ancestro protegería la aldea y garantizaría la prosperidad. Pero pronto, la fe se convirtió en una competencia de egos. Cada clan quería el moai más grande, más pesado y más majestuoso que el de su vecino. Lo que empezó como un tributo espiritual se transformó en una carrera armamentista de piedra. El problema logístico era descomunal. Para fabricar un solo gigante de estos, se necesitaba un ejército de talladores trabajando durante meses en la cantera de Rano Raraku. Pero el verdadero desafío no era tallarlos, sino llevarlos desde la cantera hasta las costas de la isla, recorriendo en ocasiones más de 15 kilómetros por un terreno volcánico, empinado y lleno de obstáculos. Aquí es donde entra la teoría tradicional que ha dominado los libros de historia durante décadas: la teoría del ecocidio. Según este relato, para mover estatuas de 50, 60 u 80 toneladas, los nativos necesitaban una cantidad ingente de madera. Cortaban los árboles más grandes para fabricar cineos, rodillos y lavancas. Con cada estatua que movían, una parte del bosque desaparecía. A medida que los moai se hacían más grandes, la demanda de madera se volvía insostenible. Se estima que en el pico de su civilización, la población llegó a los 15.000 habitantes en una isla de apenas 163 kilómetros cuadrados. El equilibrio se rompió. Sin árboles, las raíces ya no sostenían el suelo y las lluvias arrastraron la capa fértil de la tierra hacia el mar. Las cosechas de camote y caña de azúcar empezaron a fallar. Sin madera, ya no podían construir canoas oceánicas para salir a cazar delfines, que eran su principal fuente de proteína. La prisión de piedra se estaba cerrando sobre ellos. Pero la tragedia tiene capas mucho más profundas y oscuras. No solo se quedaron sin comida, sino que se quedaron sin esperanza. La arqueología ha encontrado miles de puntas de lanza hechas de obsidiana, llamadas mata'a, esparcidas por toda la superficie de la isla. Esto indica que la sociedad colapsó en una guerra civil total. Los clanes empezaron a derribar los moai de sus enemigos para cortar su conexión con el poder espiritual. Fue un tiempo de caos, donde la frase "hombre come hombre" se volvió una realidad literal. Se han encontrado restos óseos con marcas de consumo humano, lo que sugiere que ante la falta de aves, delfines y cultivos, los Rapa Nui recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Es una imagen dantesca, un pueblo rodeado de monumentos a la grandeza mientras se devoraban unos a otros en la costra. Sin embargo, hay algo que no encaja en esta historia de culpa y autodestrucción. ¿Realmente fueron tan estúpidos como para cortar el último árbol sabiendo que morirían? Aquí es donde la investigación moderna nos da una bofetada de realidad. Si no había madera suficiente, ¿cómo movieron las estatuas finales? Los arqueólogos clásicos decían que usaban rodillos de madera, pero los experimentos modernos demostraron que se necesitarían cientos de árboles por cada estatua y miles de hombres. Y aquí es donde la leyenda local cobra un sentido escalofriante. Los ancianos de la isla siempre dijeron lo mismo ante la pregunta de los europeos. Los moai caminaban por la noche. Durante siglos, esto se tomó como una metáfora o una fantasía religiosa, pero recientemente un equipo de científicos decidió poner a prueba una nueva teoría. Diseñaron una réplica de un moai con el centro de gravedad ligeramente hacia adelante y la base redondeada en forma de letra D. Descubrieron que con solo 3 grupos de personas y unas cuantas cuerdas de fibra vegetal podían hacer que la estatua se balanceara de lado a lado, avanzando de manera vertical. El moai literalmente caminaba. Esto cambia todo, porque significa que no necesitaban miles de troncos de madera para mover a sus dioses. Entonces, si no fue la construcción de los moai lo que acabó con el bosque, ¿qué fue? Prepárate, porque lo que te voy a contar ahora es el giro más inesperado de esta historia. Resulta que cuando los primeros polinesios llegaron en sus canoas, no venían solos. Trajeron consigo un polizón silencioso y devastador, la rata del Pacífico. Sin predadores naturales en la isla y con una abundancia infinita de nueces de palmera, la población de ratas explotó hasta alcanzar los millones.
Los científicos han encontrado nueces de palmera antiguas con marcas de dientes de rata. Las ratas se comían las semillas antes de que pudieran germinar. Los árboles viejos morían y no nacían nuevos. La deforestación no fue solo culpa de la ambición humana, fue una catástrofe biológica provocada por una especie invasora. Imagina la desesperación de los Rapa Nui viendo cómo su bosque desaparecía sin entender por qué, mientras ellos seguían rezando y tallando piedras cada vez más grandes, esperando un milagro que nunca llegó. Pero si crees que el hambre y las ratas fueron lo peor, te equivocas. El golpe de gracia vino de afuera, del mundo que ellos ni siquiera sabían que existía. Después del contacto con los europeos, la isla se convirtió en un lugar de paso para barcos balleneros y aventureros que trajeron consigo enfermedades para las que los nativos no tenían defensas, como la viruela y la tuberculosis. Pero el capítulo más negro ocurrió en 1862. Barcos esclavistas peruanos llegaron a las costas y mediante engaños y fuerza bruta secuestraron a casi 1.500 personas, casi la mitad de la población restante. Entre los secuestrados estaba el rey Maurata, su heredero y todos los sabios y sacerdotes. Estas eran las únicas personas que sabían leer y escribir el rongo-rongo, el único sistema de escritura de toda Polinesia. Cuando estas personas murieron como esclavos en las minas de guano de Perú, la memoria de la isla se apagó para siempre. Lo que quedó en Rapa Nui fue un pueblo huérfano de su propia historia, rodeado de gigantes de piedra cuyo nombre y significado original se habían perdido en el tiempo. Hoy en día, cuando visitas la isla de Pascua, sientes una energía pesada. Los moai que vemos de pie hoy fueron levantados nuevamente por arqueólogos en el siglo XX, pero durante casi 100 años todos estuvieron caídos, con el rostro contra la tierra, como si la isla se sintiera avergonzada de su pasado. El misterio de cómo una sociedad tan brillante pudo colapsar de forma tan absoluta sigue siendo una advertencia para nuestra civilización moderna. Ellos estaban atrapados en una isla pequeña con recursos limitados y nosotros estamos atrapados en un planeta que, a escala universal, es exactamente lo mismo, una pequeña roca perdida en la inmensidad del vacío. ¿Estamos nosotros también cortando nuestras palmeras y agotando nuestro suelo mientras construimos nuestros propios monumentos modernos al ego y al consumo? La arqueología moderna está tratando de limpiar el nombre de los Rapa Nui. Nuevos estudios sugieren que, lejos de ser unos suicidas ecológicos, fueron maestros de la resiliencia. Inventaron técnicas de agricultura con piedras para proteger el suelo de la evaporación y crearon sistemas de recolección de agua asombrosos. No se rindieron fácilmente. Lucharon contra las ratas, contra la erosión y contra el aislamiento extremo durante siglos. Su caída no fue un acto de estupidez, sino una combinación trágica de factores ambientales, plagas biológicas y finalmente la crueldad del colonialismo exterior. Es fundamental entender que los moai no fueron los asesinos de la isla, sino el último grito de auxilio de un pueblo que se negaba a desaparecer. Cada vez que veas una foto de estos gigantes, no pienses solo en un misterio arqueológico o en una teoría de antiguos astronautas. Piensa en las manos de miles de hombres y mujeres que, a pesar de tenerlo todo en contra, se negaron a dejar de crear belleza. Piensa en una cultura que, incluso cuando el canibalismo acechaba en las sombras, encontraba la fuerza para hacer que la piedra caminara. La verdadera historia de la isla de Pascua no es solo una historia de muerte, es una historia sobre la fragilidad de la gloria humana. Hemos recorrido los senderos de ceniza volcánica de esta isla y hemos desenterrado verdades que dolieron durante siglos. La isla de Pascua nos enseña que el conocimiento es lo más valioso que posee una sociedad y que una vez que se pierde, el vacío es imposible de llenar. Si has llegado hasta este punto del video, ahora tienes una visión mucho más profunda y real de lo que sucedió en ese ombligo del mundo. No permitas que esta lección se pierda en el algoritmo. La historia de los Rapa Nui es nuestra historia, solo que en una escala más pequeña. La pregunta es, ¿aprenderemos a tiempo o seremos nosotros las estatuas que las civilizaciones del futuro encontrarán enterradas en el polvo? Este ha sido un viaje al corazón de uno de los misterios más grandes de la humanidad. Si este contenido te ha hecho reflexionar o te ha enseñado algo nuevo, recuerda que este canal vive gracias a buscadores de la verdad como tú. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato épico y trágico.
La próxima vez que mires al horizonte, recuerda a los gigantes de piedra que siguen esperando, en silencio, a que el mundo finalmente entienda su mensaje. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en ¿Sabías esto?